Muy bien. Pues conforme al calendario de lectura, vamos a tener lo que es el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Y si me ayudan manteniendo Isaías, capítulo 1, versículo 1, con el libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Miqueas es uno de los profetas menores. No aceptamos que en sus Biblias no venga. Sí viene ahí. Empiece desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. ¿Sí? Miqueas capítulo 1, versículo 1. Ya estamos ahí. Isaías capítulo 1, versículo 1. Miqueas capítulo 1, versículo 1. Recordemos, la semana pasada mencionamos un texto ahí de Isaías, prácticamente los primeros capítulos de Isaías, cuando él ve la gloria de Dios, la santidad de Dios, parte del inicio, donde Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, Señor. Bueno, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Bien. Isaías capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años de Usías. La semana pasada predicamos acerca de ¿qué rey? Usías. Bien, fue el rey que vimos la semana pasada. Usías, después Jotán, Acaz y Ezequías. Eran reyes de Judá. Bien, ahora vamos a Miqueas capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moseret. Durante los años cuando, ¿quién? Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Qué nos está diciendo? Que entonces tanto Isaías como Miqueas fueron, ¿qué? Contemporáneos, ¿sí? De hecho, el ministerio de Isaías comenzó con el rey Usías, pero en el caso de Miqueas empieza desde el rey Jotán, hijo de Usías. Ya no todavía murió Usías y empezó el ministerio de Miqueas. Entonces, Miqueas toma los últimos tres reinos que también abarca Isaías, referente a Jotán, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Entonces es interesante ver cómo el texto bíblico no nada más estamos hablando de gente aislada que empieza a hablar, sino que uno puede dar testimonio inclusive del otro. ¿Sí me explico? Entonces vemos a un Isaías que era contemporáneo de ¿quién? De Miqueas, del profeta Miqueas. Bien, en Miqueas capítulo 1, ahora podemos soltar Isaías, nos vamos a enfocar en Miqueas. En Miqueas capítulo 1 dice lo siguiente, al finalizar la mención de los reyes, dice, las visiones que tuvo tenían que ver con, ¿quién? Samaria y con Jerusalén, ¿sí? Recordemos, Samaria, ¿de dónde es? ¿O qué es Samaria? ¿La capital de quién? De Israel. ¿Del Israel antiguo o del Israel dividido? Del Israel dividido. ¿Y Jerusalén? La capital de Judá. Muy bien, bien. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Miqueas? Que lo que ahora va a hablar o referente al tema que va a él abordar es referente a Samaria y a Jerusalén, prácticamente a ambos reinos, tanto al rey del norte como al reino del norte como al reino del sur. ¿Sí vamos bien? Bien. Dice a partir del versículo 2, dice lo siguiente: atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano
hace acusaciones en contra de ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? ¿Ustedes de nosotros? No, ¿ustedes a quiénes? Recordemos que el profeta Miqueas fue enviado a tanto para Samaria como Jerusalén para darles un mensaje. Entonces el mensaje, ¿cómo empieza Miqueas? Dios, atención, que todos los habitantes del mundo escuchen. Prácticamente, ¿qué es lo que vemos? Una acusación directa de Dios en contra de quién? De Samaria y de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, el hecho de que diga, atención, que todos los habitantes del mundo escuchen. Pregunto, ¿y nosotros seremos, la profecía va directamente, o el mensaje de Miqueas va directamente a nosotros? No, va a Samaria y a Jerusalén. Pero nosotros seremos parte de esos habitantes del mundo, ¿o hay algún aquí marciano o venusino? No, ¿verdad? Todos somos de este mundo. Entonces, qué interesante que el hecho de que Dios tome como referencia al mundo y decirle que todos los habitantes del mundo escuchen, es como una forma de declarar y ponerlos como de testigos, ¿sí? Y de testificar en contra de quién? De Samaria y de Jerusalén. ¿Sí? Digamos que la cosa va iniciando un poquito mal para Samaria y para Jerusalén. No estamos hablando de un Dios que empieza con palabras de amor. Está hablando, está comenzando en un tono un poco serio. ¿Sí? Está hablando en un tono serio. Versículo 2, otra vez, atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Y si nosotros recordamos qué fue lo que vio este profeta contemporáneo de Miqueas, ¿quién era? Lo vimos la semana pasada, Isaías. ¿Y cómo vio a Dios? En la visión que vimos, lo vio estos seres celestiales que decían que santo, 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 tanto que retumbaba, ¿no? Isaías veía esa santidad de Dios, veía su grandeza, veía su majestad. ¿Y qué es lo que dice aquí Miqueas? El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. Dice, el Señor habla desde su santo templo. Exactamente el mismo criterio que vio Isaías es el mismo criterio que está viendo Miqueas referente a Dios, y Dios es ¿qué? Santo. Eso es algo que jamás se nos tiene que pasar por alto. Versículo 3. Miren, viene el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que descienden de una colina. Y versículo 5 dice, ¿y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. ¿Israel qué? Reino del norte, y dice, sí, por los pecados de toda la nación. Dice más adelante, ¿quién es culpable de esa rebelión? ¿De Israel? Y como dice en exclamación, Samaria, su ciudad capital. Hace una siguiente pregunta, ¿dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. ¿Qué podemos ver? Si un día se me olvida, ¿cuál es la capital de Israel? ¿Cuál es la capital de Judá? Aquí, vayan a Miqueas, capítulo 1, versículo 5, y ahí les está diciendo claramente cuál es la capital de Israel, cuál es la capital de Judá. ¿Sí? Tanto Samaria para Israel, tanto Jerusalén para Judá. Pero lo que estamos viendo aquí que Dios convoca a todo el mundo a que escuchen su juicio. Miqueas hace el señalamiento de que
estas dos capitales habían sido el centro de la desobediencia a Dios. Es como si dijera a Dios que desde su capital salió ¿qué? La maldad y el pecado hacia toda la nación. ¿Sí? Normalmente, perdón, hasta nuestros días, cuando hablamos acerca de las capitales de una ciudad o de un poblado, normalmente ahí dicen, es que ahí encuentras de todo. Y a veces eso todo es hasta lo malo, no nada más lo bueno. Y eso era lo que ocurría desde los tiempos antiguos con el pueblo de Israel, tanto en Samaria como su capital, ahí surgía la maldad, como desde Jerusalén, su capital, y aquí el profeta Miqueas nos los está remarcando. Es parte de la reclamación que hace Dios al pueblo de Israel. Vamos a entender un poquito más y vamos a recordar un poco más referente a cómo estaba el reino del norte. Nos vamos a enfocar en el reino del norte. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12, del versículo 27 al en adelante. Este es un texto que ya habíamos visto con anterioridad, pero como vamos a hablar acerca del contexto de cómo estaba el pueblo de Israel, reino del norte, se me hizo importante volverlo a repetir para de ahí poder seguir hablando del tema. ¿Sí? Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 27 en adelante, dice lo siguiente. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén, ahí está hablando Jeroboam, ¿sí? Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Y si ustedes recuerdan, recordamos que allí ya es cuando se separa ¿qué? El reino de Israel, se quedan 10 tribus al norte y solamente Judá y una parte de Benjamín se quedan en el sur. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba el lugar de adoración? ¿Dónde se quedó? ¿En Israel o se quedó en Judá? En Judá. ¿Sí? Entonces había esta preocupación por parte de Jeroboam de que si la gente se iba, entonces ellos se iban a quedar en Judá y de hecho iban a apoyar nuevamente a Roboam y a él lo iban a matar. Versículo 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después después dijo la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Versículo 31. Además, Jeroboam constituyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Levit. Y bueno, 32, también instituyó un festival religioso en Betel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estaba la situación espiritual o cómo empezó la situación espiritual del reino del norte? ¿Comenzó bien? Comenzó mal. Y como dicen un dicho, ¿verdad? En el mundo dice, lo que mal empieza, mal acaba. ¿Sí? Y prácticamente nosotros en la Biblia, con muchos testimonios, podemos ver eso. Lo que empieza mal, sin Dios, alejado de Dios, muchas veces terminas peor. ¿Sí?
Muy bien. De ahí vamos a regresarnos a Miqueas, ¿sí? Ahora es importante porque lo que vamos a ver en Miqueas es de que muestra que el pecado de Samaria no era accidental ni ocasional, sino que era un sistema religioso adulterado, promovido desde el poder, refiriéndose al mismo rey de Israel. Bien, Miqueas capítulo 1 nuevamente. Del versículo 6, versículo 7, dice lo siguiente: Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle hasta dejar al descubierto sus cimientos. Versículo 7. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas, todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lado. ¿Por qué? Porque lamentablemente también la historia nos dice que había que en esos templos paganos había este oficio de la sacerdotisa o de sacerdotizo sexual. Entonces, todas esas cosas que se juntaban o todas esas ofrendas a Dios era parte del trabajo de este tipo de personas, ¿sí? Entonces, por eso es de que dice, todas sus imágenes talladas serán aplastadas, todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. ¿Cuál es la advertencia que Miqueas le está haciendo a Samaria? Que un día Dios iba a ¿qué? A destruirlo. Dios le estaba previniendo a Samaria que Dios tenía un juicio en contra de ellos. Dios tenía un juicio en contra de Samaria. Algo que también podemos ver, algo interesante, es de que Miqueas no era un aviso tardío, ¿sí? Miqueas no fue el único que advirtió a Samaria de lo que le iba a ocurrir. También en nuestra lectura bíblica vimos a otro profeta llamado Amós. Amós, vamos al libro de Amós, capítulo 6, versículo 1. Sí. De hecho, si recordamos desde el primer, vamos rápidamente a Amós capítulo 1, versículo 1, para que nos contextualicemos. El libro de Amós, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá. ¿Sí recuerdan Usías? ¿Sí? Fue del rey que hablamos la semana pasada. Fue del rey cuando el ministerio de Isaías inició. ¿Sí? Entonces, Usías era rey de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. ¿Sí recordamos a Jeroboam II? ¿Qué profeta famoso le habló a Jeroboam II? ¿Qué profeta se lo tragó un pez? Jonás. Jonás le habló a Jeroboam II, ¿sí? Y es interesante y es bonito ver cómo los profetas, los reyes, cómo se van entrelazando, ¿no? Y así podemos entender por qué los profetas hablan lo que dicen, ¿sí? ¿Por qué los profetas dan este juicio? Pero tenemos que entender
la situación espiritual del pueblo de Israel y por qué los profetas están hablando. Bien, entonces vamos a Amós capítulo 6, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Amós capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? También ahí recordemos que también Jerusalén, así como lo vimos en Miqueas, no era una blanca paloma. También Jerusalén ya andaba haciendo de las suyas, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en el juicio a Samaria. Y después dice, y a ustedes que se sienten seguros, ¿en dónde? En Samaria, son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. ¿Qué nos está diciendo Amós referente a Samaria? Ellos se sentían ¿qué? Seguros. Ellos se sentían que no les iba a pasar absolutamente nada. Pero ¿cómo estaba Samaria? ¿Ellos estaban siguiendo la adoración bíblica? No, estaban siguiendo una adoración inventada por su rey Jeroboam, con dioses paganos, con dos becerros en los extremos del reino, y ellos adoraban, y no solamente a ese Dios que supuestamente Dios los sacó de Egipto, como les dijo Jeroboam, sino otros dioses, otro tipo de cosas, y todo ese tipo de cosas Dios la veía. Por eso es de que Dios está juzgando a quién, a Samaria, ¿sí? Tanto a Jerusalén, pero ahorita solamente nos estamos enfocando en Samaria. Entonces, el hecho de que diga qué aflicción les espera, prácticamente tanto a estas dos capitales como lo menciona Miqueas, Dios les está advirtiendo que tendrán un tiempo de ¿qué? Aflicción. Van a tener un tiempo de juicio. ¿Por qué? ¿Cómo vio Dios, cómo Isaías vio a Dios? En su santidad. ¿Cómo vio Miqueas o cómo menciona a Dios en su trono? Santo. ¿Dios tolera el pecado o está tolerando el pecado en su pueblo? ¿Está tolerando el pecado en estas dos capitales? No. Como Dios es santo y nunca va a tolerar el pecado, por eso Dios es que va a juzgar a estas dos capitales. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, no juguemos. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos conociendo a Dios y estamos entendiendo que con Dios no se juega. Con Dios es en serio o no es en serio, ¿sí? Pero con Dios no se juega. De ahí nos saltamos con otro profeta. Vamos con el profeta Oseas, que es el primero de los profetas menores. Y solamente otra vez para contextualizarnos, Oseas capítulo 1, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice, Oseas capítulo 1, versículo 1, dice, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años en que Usías, otra vez Usías, ¿sí? Jotam, también lo menciona Miqueas, lo menciona Isaías, perdón, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Entonces vemos a que prácticamente a Miqueas, a Amós, a Oseas, ¿como qué? Y también a quién? A Isaías como profetas que contemporáneos. Vivían en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios estaba aislado o estaba callado referente a la situación espiritual de estas dos capitales. No, tuvo que casi, como dicen aquí, como que la artillería pesada, tuvo que mandar a qué? A 4 profetas para que pudieran advertir a tanto al reino del norte como al reino del sur y hablarles y denunciar que
su pecado. Porque Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Y lo que Samaria y lo que Jerusalén estaban haciendo, Dios no lo iba a pasar por alto. Porque o eres santo o no eres nada delante de Dios. Pero nos quedamos en Oseas. Vamos a Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8, versículos 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? Oseas capítulo 8, versículo 5 y 6 dice lo siguiente: Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que me has hecho. Ahora, si nosotros no estuviésemos contextualizados, no entenderíamos a qué becerro se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué becerro se está refiriendo Dios a través del profeta Oseas? A los que hizo Jeroboam. ¿Sí? Entonces, Dios aquí le está diciendo a Samaria a través del profeta Oseas: oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ¿hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Y cómo menciona el profeta Amós, cómo se sentía Samaria. Pues bien confiados. Aquí no, seguros, aquí no pasa nada, Dios no nos hace nada, seguimos en nuestras maldades y ya ven, no pasa nada. Tenemos falsos profetas, tenemos falsos sacerdotes, no pasa nada. Seguimos en nuestras maldades y no pasa nada. Y es lo que está diciendo el mismo Dios, le está diciendo, o seas al pueblo de Israel, el mensaje de Dios dice: ¿hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Casi, casi decir, no, yo no he hecho ningún pecado, yo no he hecho nada, yo no he hecho ningún tipo de maldad, yo no me he portado mal. Y Dios le está diciendo: ¿hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Versículo 6. Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. ¿Y qué dice ahí? No es Dios. Por lo tanto, debe ser hecho pedazos. ¿Qué es lo que está hablando Dios a través del profeta Oseas? Que esa adoración que se estableció desde el reinado de Jeroboam, que esas ídolos o esas imágenes de estos becerros no eran ¿qué? Dios. Todas ese tipo de imágenes nunca van a representar a Dios. Y aunque lamentablemente al mundo se le venda con que es que tiene la imagen de Jesús, es que tiene la imagen de tal santo, es que tiene la imagen, es de la mamá de Cristo, es de la mamá de Dios, ninguna de esas imágenes representa absolutamente nada. Ninguna de ese tipo de imágenes representa a Dios. Y de hecho, prácticamente toda esa adoración que hace el catolicismo romano, prácticamente es la actualización de la adoración del rey Jeroboam. ¿Sí? Alejando completamente al reino del norte para adorar a lo que realmente no es Dios e inventándole imágenes y diciéndole que ese es su Dios. Pues es algo que debemos nosotros entender, y cuando compartimos el evangelio, hacerle ver a la gente que esa adoración referente a esas imágenes, no, ninguno de esos hace referencia a Dios. ¿Sí? Ha sido una modernidad de esta adoración falsa que Jeroboam inventó para el pueblo de Israel. Entonces, el hecho de que diga no es Dios, por lo tanto, debe de ser hecho pedazos. ¿Qué está advirtiendo? Que Dios iba a ¿qué? A juzgar también a Samaria. Que su adoración iba a ser destruida. ¿Sí?
¿Qué más podemos ver? Entonces vemos a Miqueas, vemos a Amós, vemos a Oseas y vemos a Isaías hablando y advirtiendo precisamente lo que lamentablemente el pueblo de Israel estaba cometiendo. Vamos a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, desde el versículo 1. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Entonces ya vimos advertencia en Miqueas, advertencia en Amós, advertencia en Oseas. Ahora vamos con Isaías. Dice Isaías 28, ¿qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de quién? De Samaria. Y prácticamente tiene esa continuidad, ¿no? Se sentían muy seguros, que dijo en Oseas, ¿hasta cuándo se te va a quitar ese sentido de que no te va a pasar nada? Pues aquí en Isaías está diciendo, ¿qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de Samaria? Y de hecho, el hecho de que veamos que estos 4 profetas contemporáneos estén refiriéndose a Samaria con ese orgullo, con esa confianza, con esa altivez, pues que nos da a entender de que realmente Samaria tenía ese comportamiento en ese tiempo, ¿sí? Dice otra vez, ¿qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de Samaria? La corona gloriosa, ¿qué dice qué? De los borrachos de Israel. ¿Sí? Cómo se comportaban, qué actitud tenía la gente y cómo decía, la corona gloriosa de los borrachos de Israel. Preguntaría, ¿esto de que hable de borrachos de Israel es porque Dios los está halagando? ¿No? Dios está diciendo, ay, qué bueno, son bien borrachos. ¿Cuándo se van a hacer otra? ¿Cuándo se van a juntar para emborracharse? ¿Dios está diciendo eso? ¿No? ¿Los está qué? Juzgando. Está reprobando esa actitud que está teniendo Samaria. ¿Qué vemos más adelante? Dice, está asentada a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. ¿Cómo está diciendo prácticamente que son los de Samaria? Que son gente coherente, gente que está consciente. ¿Cómo Dios está simbolizando a Samaria? Gente que están, ¿qué? Siempre deleitándose en el alcohol. Bueno, en el vino. ¿Qué ocasiona el vino? Borrachera. ¿Sí? Versículo 2. Pues el Señor enviará un poderoso ejército en su contra. Ya aquí ya vemos la advertencia y el justo juicio de Dios en contra de quién? De Samaria. Dice, como un potente granizo y una lluvia torrencial, se lanzarán sobre ella como las aguas embravecidas de una inundación y la aplastarán contra el suelo. La orgullosa ciudad de Samaria, otra vez lo vuelve a repetir Dios a través de Isaías, la orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los que borrachos de Israel. Nuevamente, una persona borracha siempre, o sea, está consciente de lo que está haciendo. Una persona borracha realmente se comporta como ser humano. Sí. Tristemente, no sé por qué, bueno, algún un tiempo, creo que alguna vez sí ya dije este ejemplo, había compañeros que nos decían, bueno, sabían que yo no tomaba, pero siempre les gustaba jugar conmigo. Decían, a ver, Orozco, porque nos llamamos por los apellidos, a ver, Orozco, vámonos, vámonos a tomar y decían, porquerías, vamos a tomar porquerías hasta ponernos hasta las chanclas y comportarnos peor que bestias. Así me decían. Digo, pues eso atenta a mi intelecto como persona. O sea, si yo como persona soy inteligente, tengo raciocinio, tengo coherencia en mi forma de pensar, ¿tú por qué me estás invitando a meterme no sé qué cosa
para comportarme peor que una bestia. Pues eso realmente nos atenta a mi inteligencia. Entonces, si soy una persona inteligente, si entiendo que al tomarme todas estas sustancias me voy a comportar peor que un animal, ¿por qué voy y tomo este tipo de cosas? Si me voy a comportar peor que un animal, ¿sí? Y hay animales que inclusive no hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Muchos, veíamos hoy en la mañana, muchos líderes familiares, muchos padres de familia, muchos esposos, cuando están completamente embriagados, es cuando más sabiduría e inteligencia tienen. Pues según ellos, sí, ¿verdad? Es según ellos, sí. No, es que no, pues ya nos vamos. Y son las 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, ya nos vamos. ¿Cómo? Pues es que estás bien borracho. ¿Cómo? No, así manejo mejor. Sí, porque se sienten más inteligentes, se sienten más sabios, se sienten que todo lo saben. En ese momento hasta se ponen a filosofar, a hablar de no sé qué cosas, les saca su yo femenino como hombres, empiezan a llorar ay, hijo mío, perdón, y empiezan a pedirle perdón a todo. O sea, hacen un espectáculo. Y muchos de los animales no actúan de esa forma. Muchos de los animales actúan más coherente que muchas personas o muchos líderes de familia actúan completamente embriagados y haciendo desastre y medio. ¿Sí? Y eso es algo que Dios reprueba completamente, porque Dios estaba viendo que Samaria no estaba siendo coherente en las cosas que estaba haciendo. Estaba viendo que Samaria realmente no estaba usando el intelecto que se le ha dado para realmente ser esta nación. Dice nuevamente, versículo 3, la orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel, dice, será pisoteada bajo los pies de sus enemigos. Está sentada la cabeza de un valle fértil, pero su cabeza gloriosa se marchitará como una flor. Cualquiera que la vea la arrancará como a un higo que brota temprano y pronto se arranca y se come. Entonces, por fin el Señor de los ejércitos celestiales será la corona gloriosa de Israel, será el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo. Él dará a sus jueces anhelo, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Después, versículo 7. Sin embargo, ahora Israel es dirigido ¿por quién? Por borrachos. Otra vez, ¿está halagando a las personas borrachas? No, está diciendo que el pueblo de Israel está siendo dirigido por borrachos, lo cual Dios reprueba. Dice, se dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas, porque recordemos que no eran los sacerdotes levitas y que también ellos tenían profetas. ¿Sí? También ellos, dice, los sacerdotes y los profetas de Israel, no los levitas, también, dice, se tambalean a causa de quién? Del alcohol y se pierden por el vino. ¿Y qué dice más adelante? Dan tumbos cuando tienen visiones. Pues, ¿quién no va a tener visiones, verdad? Cuando uno está lleno de sustancias. Bueno, y dice que, y se tambalean cuando emiten sus decisiones. ¿Sí se dan cuenta la forma en cómo Dios está ilustrando a Samaria? Como si fuese un grupo y hasta sus líderes espirituales, sus líderes políticos, los están ilustrando como si fuesen una bola de borrachos y solamente completamente llevados por el alcohol, toman sus decisiones completamente bajo los influjos del alcohol. Y la pregunta que es, ¿eso Dios está halagando? No. Sí, eso no. Y sí, y algunas veces sí se hace esta pregunta, oiga hermano, ¿y qué si Dios permite que, pues una cervecita, que un tantito, una copita o algo así? ¿Qué dice?
Ustedes con este texto, contéstense, contéstense, ¿sí? No me hagan caso a mí, ignoren completamente mi opinión, como les he dicho en otras ocasiones. Porque yo no estoy aquí para hablar de mis opiniones, yo estoy aquí para hablar de la palabra de Dios. Y Dios está reprobando la actitud que está teniendo la capital de Samaria referente al tema del alcohol. ¿Sí? Yo no estoy diciendo nada. Ahí Dios está reprobando y está diciendo que misma Samaria, sus mismos líderes que tenían que enseñarles referente a la palabra de Dios, ellos aún así, tambaleándose, emitían sus decisiones. ¿Sí? Imagínense este, poderle pedir el consejo a una persona completamente embriagada. ¿Ustedes creen que nos den un buen consejo? Bueno, en primera, que se mantenga en pie, ¿verdad? En segunda, que esté despierto. En tercera, que nos ponga atención y que... sí, 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 sí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso Dios no está, y hay un pasaje por ahí, no lo recuerdo, se me escapa ahorita, donde dice, hijo mío, no es de reyes, como menciona, no es de reyes el vino. ¿Sí? Hijo mío, no es de reyes el vino. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos entendido la forma de vivir de parte de Dios, ¿por qué aún así gente que dice que ha creído, aún así se da esos permisitos? Cuando realmente el alcohol, el consumo del alcohol, jamás, jamás, jamás va a aportar absolutamente nada. Es que es para olvidar. Pues yo veo que siempre estás recordando y estás llorando precisamente por eso que quieres recordar. Digo, que quieres olvidar. ¿Sí? Pero Dios reprueba completamente el tema del alcohol. ¿Sí? Muy bien, sigamos adelante. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 5 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Segundo libro de Reyes, capítulo 17, también es un texto que leímos en la semana, dice lo siguiente. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió a la ciudad de Samaria durante 3 años. ¿Quiénes eran los asirios? Un pueblo extranjero. De hecho, ¿qué fue lo que leímos por parte de Isaías? Que iba a venir, ¿qué? Un ejército y que los iba a aplastar. Quiero que entendamos y que hayamos visto esto. ¿A través de quién? Amós, a través de Oseas, a través de Miqueas y a través de Isaías. Dios le anunció a Samaria que iban a ser, ¿qué? Enjuiciadas. ¿Sí? Que Dios los iba a disciplinar, inclusive, ¿qué? A destruir completamente. ¿Por qué? ¿Porque se portaban bien? ¿Porque estaba bien su adoración delante de Dios? No, porque estaban mal. Porque Dios, así como dice Isaías, Dios es santo, 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 y un Dios santo no puede tener un pueblo pecador. Dios santo no puede ser Dios de un pueblo pecador. Y como Dios es justo, porque Dios es santo, es por eso que aún con su pueblo, el elegido, refiriéndose al pueblo de Israel, Dios aún así imparte su justicia. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente otra vez. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Versículo 6.
Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Ahab, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos. Y prácticamente aquí estamos viendo cuál fue el último rey del reino del norte, o de llamado Israel, fue el rey Oseas. Después de Oseas ya no existió ningún otro rey en el reino del norte. ¿Por qué? Porque ya no había reino del norte. Este fue el último rey y aquí fue la destrucción total del reino del norte. Versículo 7. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas. ¿Por qué? Porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón rey de Egipto. ¿Sí? Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Y está haciendo referencia a quién? A Jeroboam, ¿verdad? Este rey que introdujo esta adoración a dioses extraños. 9. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. No solamente Dios estaba juzgando, algo que debemos entender, Dios no estaba juzgando a personas en lo individual, estaba juzgando a toda una nación. ¿Sí? Pero también toda una nación, en lo particular, había gente que hacía cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios y lo estaban haciendo ¿qué? En secreto. Seguro, es que no me ven, es que yo hago esto y no me ven. ¿Sí? A veces el temor, tristemente, a veces el temor no es a fallarle a Dios cuando estamos haciendo algo en lo secreto o cuando una persona que aún insiste en un pecado está diciendo que ha creído y que realmente con esta práctica está demostrando lo contrario, su temor realmente no es fallarle a Dios. ¿Saben cuál es el temor? Ser expuestos. Ese es su grave terror. Porque saben que Dios los ve. Saben que Dios los mira, aún estén en la oscuridad, aún estén en secreto, Dios los ve. ¿Sí? Pero tristemente están mostrando que no le tienen temor a Dios. Le tienen más temor al que alguien los vea o que sean expuestos o que alguien diga, es que ese hermanito anda haciendo de esas cosas. Ese es su principal temor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo siguen haciendo, entonces porque realmente no presuman que realmente le temen a Dios. No. Tienen temor a ser expuestos. Y aquí Dios les está diciendo, habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. ¿Qué hacían? Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Cera y a la cima de cada colina y debajo de todo árbol de Navidad, debajo de todo árbol frondoso, ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Dice, así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas con lo que provocó el enojo del Señor. Y 12, efectivamente, rindieron cultos a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Esto, ¿quién es el autor del libro de Reyes? Jeremías. Jeremías es según la tradición, escribió primero y segundo el libro de Reyes. Entonces, él está diciendo, a pesar de las diversas advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Entonces,
Nosotros ya acabamos de ver estos 4 profetas que Dios usó para advertirle al pueblo de Samaria. Si vamos bien, si lo recuerdan, ya se les olvidó. Bien, versículo 13. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas, que ya vemos, Oseas, Amós, Miqueas e Isaías. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados, que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Pero, ¿qué dice el 14? Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. 15. Rechazaron sus decretos, el pacto que él había hecho con sus antepasados, y como concluye, y despreciaron todas sus advertencias. Si nosotros recordamos, para nosotros como cristianos, Primera de Corintios capítulo 10, ¿qué es lo que nos dice? Que para nosotros la Tanaj, todo esto que se escribió en la antigüedad, para nosotros es ¿para qué? Como ejemplo y como advertencia. Entonces, Dios a través de estos profetas que ya acabamos de mencionar, les estaba advirtiendo al pueblo de Israel de la consecuencia de sus pecados. ¿Sí? Pero ¿qué ellos hicieron? Despreciaron todas sus advertencias. Entonces, si en el Nuevo Testamento dice, no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído varias veces, inclusive dice, y estas cosas se escribieron para nosotros, para que nos fueran de advertencia, dice, y no qué, y no pongamos a prueba a Cristo como ellos también pusieron a prueba a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, si se dan cuenta, Dios es el mismo, Dios siempre obra de la misma forma, Dios siempre va a ser santo, Dios siempre va a demostrar, siempre va a defender su santidad. Es por eso que no es posible que Dios pueda ser un Dios santo y al pueblo que supuestamente dice que lo adora es un pueblo pecador. Dios no soporta eso, Dios no tolera el pecado, Dios no tolera que las personas que dicen religiosamente que han creído, pero realmente al despreciar las advertencias de Dios, al despreciar el consejo de Dios, Dios no tiene ningún tipo de reparo al hacer su juicio en contra de estas personas. Dice, rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual, y como dice aquí, ellos mismos se volvieron inútiles. Si un pueblo que dice que adora a Dios, pero no lo adora, sino que está lleno de idolatría, entonces, ¿para qué le servía Israel a Dios si ellos estaban adorando otras cosas? Entonces dice Dios, a ver, pueblo de Israel, se supone yo te elegí para que tú me adoraras. Yo te saqué, yo te protegí todo y tú me estás despreciando. Entonces, las cosas no van bien entre nosotros. ¿Sabes qué? Adiós. Ya no me tienes y que te destruyan. Para mí me eres inútil, pueblo de Israel. No me sirves como pueblo. No me sirves como nación. ¿Sí? Y un pasaje que siempre les recuerdo porque nos corresponde a nosotros. Y en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y dirán, es que hicimos esto, hicimos lo otro. Y hasta un paralelo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y como contesta el Señor Jesucristo, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Para qué quiere Dios gente que realmente se acerca solamente a Él de una forma religiosa y no de una forma verdadera y honesta? ¿Para qué le sirve Dios un pueblo autómata, gente que en lugar de venir y comportarse realmente como iglesia, como cuerpo de Cristo, simplemente se comporta como un club social, simplemente se comporta como un lugar porque pues, no tengo nada que hacer los domingos y nada más venimos a ver y cumplimos? ¿A Dios tendrá algún tipo de provecho con un pueblo o personas que piensan de esa forma? No, en lo absoluto.
¿sí? Si no hay gente que adore, realmente no vale la pena la existencia, inclusive hasta del mismo templo, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Dios permitió que el mismo templo fuera destruido, porque ¿para qué servía el templo si no había gente, no había una nación que realmente adorara a Dios de la forma correcta? ¿Sí? Y de ahí nos saltamos al versículo, bueno, vamos, 16. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Cera y rindieron culto a Baal y se negaron y veneraron a todas las fuerzas del cielo. ¿Sí? Eso de veneraron todas las fuerzas del cielo, eh, ¿tendrá algún paralelismo hoy en la actualidad? ¿Sí? Aquellas personas que adoran ¿qué? Todo el santoral, ¿verdad? A todos los ángeles, a todos los santos y a todo lo que se les ocurra, ¿verdad? Dice, y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Esto no es nuevo. Lo que se hace hoy en la actualidad no es nuevo para Dios. El pueblo de Israel, el pueblo, la capital de Samaria, tristemente ya era algo que hacían desde cuando. Y Dios lo juzgó y lo reprueba. Versículo 17. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron los adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal. Con lo cual provocaron el enojo del Señor. Era obvio, ¿no? O decir, ay, Dios, no aguantas nada, ¿verdad? Ay, era una broma. No, Dios es santo y Dios siempre va a proteger su santidad. Versículo 18, como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero, versículo 19 dice, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Por eso es de que vemos que en Miqueas Dios está juzgando a quienes, a esas 2 capitales, ¿sí? Pero primeramente se fue y arremetió primeramente con el pueblo del norte. Versículo 20. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó, entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. ¿Por qué? Porque ya fue un pueblo inútil. Dios ya no los quiso, los dejó los abandonó. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, porque ellos lo abandonaron primero. Ya no era el Dios al cual adoraban ellos. Ellos estaban adorando cosas completamente diferentes. Versículo 21, ya casi terminamos. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reinado de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido. ¿Sí? Y el hecho de que Dios advierta es para hacer conciencia en el pueblo y para que ellos por lo menos pudiesen meditar y reconciliarse. Ahora, estamos viendo a 4 profetas después de Jonás, ¿sí? ¿Cuál fue el ministerio de Jonás? ¿A qué reino fue Jonás? A Nínive. No era ni Israel, no era de Judá. Era una nación gentil. ¿Y cuál era el propósito, cuál es el mensaje de Jonás hacia Nínive? En tal fecha, Dios los va a destruir. ¿Y qué pasó con Nínive? Se arrepintieron y Dios, ¿qué dijo? Por cuanto se arrepintieron, ya Dios no hizo ese juicio. ¿Sí? Pero aquí entonces eso ya había pasado antes. ¿Sí me explico? Entonces no era nuevo.
Si el pueblo de Israel o la capital de Samaria se hubiesen arrepentido como lo hizo Nínive, ¿Dios los hubiera perdonado? Sí, pero simplemente ellos, como dice aquí, y desecharon todas sus advertencias. Desecharon las advertencias que Dios les había dado. Entonces, prácticamente el pueblo de Israel nunca le interesó y nunca quisieron reconciliarse con Dios. Entonces, si la nación de Israel nunca tuvo el interés de reconciliarse con Dios, Dios no tiene ninguna responsabilidad con Israel, más que solamente Dios, como es Dios, implementar su juicio. Entonces, las personas que realmente no les interese y que no quieran tener nada con Dios, ¿por qué las personas querrán de repente decir, ay, no, yo sí quiero a Dios, yo sí quiero a Dios, cuando todo en su vida siempre despreciaron a Dios? Toda una persona siempre en su vida que ha despreciado a Dios, ¿por qué Dios tendría que bendecirlo? ¿Por qué Dios le tendría que mostrar benignidad cuando ya se llega el momento de su juicio? No tendría. Sí. Lo estamos viendo en el ejemplo de Dios con el juicio de Israel. Y bueno, dice versículo 23, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. ¿Quién es el que está narrando? Jeremías. Por eso es de que dice, y deportados a Siria, donde se encuentran hasta el día de hoy. ¿En qué año ocurrió esto de los asirios? 722, muy bien, antes de Cristo fue cuando los asirios llegaron e invadieron a Israel. Algo interesante, ¿sí? Muchos dirán, ay, es que esto está en la Biblia. ¿Qué creen? Lo pueden checar en Google, lo que sea, y están los hallazgos arqueológicos, sobre todo con Asiria, está la historia, es un evento marcado por la historia, no es inventado por la Biblia, es un acontecimiento histórico que nosotros podemos constatar que realmente ocurrió sin citar la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso es el año de 722 es muy importante, ¿sí? Bien, vamos a regresar a Miqueas, capítulo 6. Libro de Miqueas, capítulo 6. ¿Sí? Entonces todavía estamos con Miqueas con esta advertencia, ¿sí? Porque igual podemos decir, entonces Dios fue injusto, Dios fue maligno, Dios fue un genocida, Dios fue injusto, Dios... ¿Honestamente podemos ver a Dios de esa forma? La respuesta es no. Vamos a Miqueas capítulo 6, desde el versículo 1. Dice lo siguiente: escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí, que te convoqué a que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. ¿Cómo inició en el capítulo 1? Dios también convocó a todo el mundo, que dice que todo el mundo escuche referente a esta queja que Dios tenía en contra de Samaria. ¿Sí vamos bien? Dice lo siguiente, versículo 2. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. ¿Quién se va a quejar? El Señor. ¿Quién es este Señor? Dios. Bien, el Señor Miqueas. No, Dios. ¿Sí? Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Dice, Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra quién, contra Israel. Ya el pueblo de Israel, ya para ese entonces ya nos contextualizamos, realmente su situación espiritual delante de Dios no estaba bien. Versículo 3 dice, oh pueblo mío, ¿qué te he hecho?
Y estas son una de las preguntas o de los diálogos que yo encuentro en la Biblia que a mí en lo personal me quebrantan el corazón. ¿Por qué? ¿Cómo es de que Dios siempre los guardó, desde que eligió a Abraham, cómo cuidó a Isaac, cómo cuidó a Jacob, cómo los guardó en Egipto para que se hiciesen una nación grande, cómo Dios los libró de malos líderes, cómo Dios quiso ser siempre su Dios, protegerlos, cómo el mismo pueblo de Israel despreció completamente a Dios, preferían adorar a otros dioses que adorar al verdadero Dios. Y Dios aún así le pregunta al pueblo de Israel: oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y dice: ¿qué he hecho para que te canses de mí? Y hace en exclamación: contéstame. Es fuerte, ¿no? ¿Sí? Y a mí sí se me hace fuerte porque si lo llevamos a nuestros tiempos, en gente o en personas que a lo mejor hemos conocido, que alguna vez asistieron a una iglesia o que alguna vez vinieron y que realmente se alejan de Dios, no quieren saber de Dios y que alguna vez dijeron que habían creído, es como llevarles en Miqueas 6, versículo 3, decirles: a ver, ¿qué te hizo Dios? ¿Cuál es tu enojo con Dios? ¿Qué te hizo Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo para que te canses de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te hizo para que, ay no, los domingos y no, tantas horas, escuela dominical, predicación, no, mejor me consigo una iglesia que nada más media hora y ya vamos para afuera? O sea, ¿realmente te cansan las cosas de Dios? ¿Realmente te cansa el consejo que Dios te da para que puedas tener una vida buena? Sí. Pero tristemente, hoy en la actualidad, todavía hay gente arrogante, gente altiva, gente que dice que ha creído, gente que dice que está enojada con Dios, pero Dios, cuando quiere tratar y que se eche mano de esta cuestión, Dios hace estas preguntas y Dios quisiera que le conteste. Dios quisiera que le conteste. Así como le está haciendo con el pueblo de Israel. Israel, ¿por qué me abandonaste? Israel, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Versículo 4. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés y a Aarón y a Miriam para ayudarte. Y dice versículo 5, ¿no te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balaam dijo, hijo de Beor, te bendijo? ¿Sí recuerdan ese texto? Y Dios le está diciendo, no te, o sea, tú no estabas enterado de lo que pasaba ahí en el cerro, allá en el monte, y Dios te estaba protegiendo. Pueblo mío, ¿qué es lo que te he hecho? Dice, recuerda tu viaje de la arboleda de Acacia a Gilgal, cuando yo el Señor, dice, hice todo lo posible para enseñarte acerca de qué, mi fidelidad. Y aquí en la escuela dominical hemos aprendido qué es la fidelidad. Hago todo lo que esté en mis manos, ¿para qué? Para que esta relación funcione. Y Dios, ¿qué es lo que le está diciendo al pueblo de Israel? Es que Israel, tú no me puedes decir prácticamente que yo te abandoné. Israel, tú no me puedes decir que yo no te traté de bendecir. Israel, tú no me puedes decir que yo fui malo contigo. Tú no me puedes decir que yo no te cuidé. Tú no me puedes, tú no tienes ningún argumento en contra mía. Yo de ti sí. Israel, no tienes nada en contra mía. ¿Por qué? Porque hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Dios en todo momento le mostró al pueblo de Israel que Dios iba, que por parte de Dios
siempre Dios iba a cuidar, a tratar, a proteger a su pueblo Israel. Sí. Pero Israel lamentablemente despreció a Dios en todo. Preguntamos nuevamente, ¿sería Dios injusto en el juicio que Dios le hizo al pueblo de Israel? No. Tristemente, hasta podemos decir, se lo merecían. Se lo merecían. Pero después, versículo 6 y versículo 7 dice algo bien interesante. Y contesta el pueblo de Israel y dice, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de un solo año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Es la burla, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo prácticamente el pueblo de Israel? O sea, tenemos que ser religiosos, tenemos que comportarnos religiosamente para que Dios vea que somos religiosos y ya Dios nos perdone y ya Dios nos tenga a bien. No. Y aquí hemos dicho varias veces, el Dios de la Biblia, el Dios de esta biblioteca, porque la Biblia no es un libro, sino son 66 libros, de esta biblioteca, el Dios que inspiró esta biblioteca, nunca jamás habla de ser religiosos. El camino para llegar a Dios no es un camino de religión, como lo está expresando aquí el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quiere hacer cosas religiosas, pero Dios no le está pidiendo que sean religiosos. Cristo nunca pide que la gente sea religiosa y el Espíritu Santo jamás va a guiar a la gente a que sean religiosos. ¿Sí? El pueblo de Israel todavía en su corto sentido, como dice, como veíamos en Isaías, parecía que estaban ebrios porque no entendían lo que pasaba en este juicio de Dios a través de la expresión de Miqueas, ¿sí? No entendían, pueblo de Samaria. Decían, pues vamos a ser religiosos para que Dios nos lo tome en cuenta. No, Dios no habla acerca de religiosidades. Y versículo 8 es muy claro en esta respuesta. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿El Dios de la Biblia es un Dios religioso? ¿El Dios de la Biblia está invitando a que seamos religiosos o venimos aquí porque somos religiosos? Bueno, hay gente que a lo mejor viene aquí religiosamente pensando que aquí es que nosotros disfrutemos de su presencia, ¿verdad? Porque Él está aquí. No, no. Dios no habla de ningún tipo de religiosidad. Lo que Él quiere es que nosotros hagamos lo correcto como el pueblo de Israel. Le dice que amemos la compasión. ¿Por qué? Nosotros como cristianos, ¿qué recibimos de Dios? No recibimos compasión, no recibimos perdón, no recibimos misericordia, no recibimos lo que recibimos referente al sacrificio de Cristo en la cruz. No fue por gracia, refiriéndonos a que no lo merecíamos. Si nosotros hemos recibido la compasión, ¿por qué nosotros, nuestra forma de vivir, de hablar y de estar con las demás personas, por qué no tiene que ser con compasión también? Y por último, y que camines humildemente con tu Dios. Lo más importante es entender esa real comunión con Dios. Veíamos en el versículo 5 que Dios hizo todo lo posible para enseñarle acerca de su fidelidad. ¿Y qué es lo que Dios pediría qué es lo que Dios pedía de Israel y qué es lo que Dios pediría de nosotros? Que con humildad nosotros caminemos con nuestro Dios, mostrándole que también fidelidad. Que sea una relación recíproca.
Que siempre nuestra preferencia sea que en la adoración a Él. Que siempre nuestra preferencia, por sobre todas las cosas, siempre sea Dios, seguir su consejo. Porque al final de cuentas, el que recibe bendiciones, lo que se perjudica, ¿quién es? ¿Dios? No, es uno mismo. Entonces, por beneficio de nosotros y aprendiendo, otra vez citando 1 Corintios 10, que la Tanaj, lo que tenemos como Antiguo Testamento, es como advertencia y como ejemplo, que nosotros podamos ver esto que hemos visto el día de hoy, que lo veamos como advertencia y como ejemplo. Que no seamos como el pueblo de Israel que hizo caso omiso de las advertencias de Dios, sino que nosotros podamos día con día de nuestra vida caminar humildemente con nuestro Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Vamos a orar para terminar.